Hay un secreto que la industria agrícola ha querido enterrar durante décadas. Un conocimiento tan antiguo como la propia civilización, que con una sola taza hace que tus plantas crezcan más rápido que cualquier cosa que puedas comprar en una tienda de bricolaje. 0 € a partir de residuos, sin productos químicos. Y sin embargo, no encontrarás ni una sola palabra sobre ello en los libros modernos de jardinería. ¿Por qué? Porque nadie puede sacar dinero de ello, porque es demasiado sencillo, porque te hace independiente. Hablo de la ceniza fermentada, y antes de que pienses que suena a locura, eso mismo pensaba yo también, hasta que vi los resultados. Tomates que crecieron el doble de rápido, suelos que de repente estallaron de vida tras años de agotamiento, cosechas que dejaron boquiabiertos incluso a los viejos agricultores. Todo con algo que la mayoría de la gente simplemente tira a la basura. Pero aquí está la incómoda verdad. Este conocimiento está desapareciendo. Está muriendo con la generación de nuestros abuelos. Y cuando se haya ido, serás siempre dependiente de un sistema que te alimenta mientras pagues. Un sistema que puede colapsar. Un sistema que actualmente se tambalea. La familia alemana media tiene comida para 3 días y medio en casa. 3 días y medio. Después de eso, empieza el pánico. Y mientras los precios de los fertilizantes se disparan debido a las crisis geopolíticas, mientras las cadenas de suministro se vuelven más frágiles, mientras la dependencia crece cada día, la solución podría estar ya en tu chimenea. Lo que voy a enseñarte en este vídeo se utilizó después de la guerra para volver a alimentar a Alemania. Se perfeccionó en los jardines de los monasterios japoneses. Lo utilizaban los agricultores mucho antes de que existieran los fertilizantes sintéticos, y sigue funcionando hoy igual que entonces. Quizás incluso mejor, porque hoy entendemos por qué funciona, porque conocemos la ciencia que hay detrás, porque podemos optimizarlo. Si ves este video hasta el final, no tendrás que volver a depender nunca más de fertilizantes caros. Entenderás cómo fabricar un biofertilizante a partir de puros residuos que es más potente que cualquier producto comercial. Evitarás errores que pueden arruinarlo todo y pasarás a formar parte de un conocimiento que está desapareciendo a menos que lo salvemos ahora. Así que no te vayas. Suscríbete a este canal si tu independencia vale algo para ti. Deja un me gusta para que este conocimiento llegue a la gente adecuada. Y enciende el cerebro, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de producir alimentos para siempre. El reloj corre. Empecemos. Vivimos en una época de dependencia sin precedentes. La familia media en Alemania tiene provisiones de comida para entre 3 y 5 días. La agricultura industrial se basa en fertilizantes sintéticos fabricados a partir de gas natural fósil. Un sistema que no es sostenible y cuyos precios explotan en cuanto aumentan las tensiones geopolíticas. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todavía conocían métodos que funcionaron durante siglos, mucho antes de que la industria química vendiera sus productos como algo sin alternativa. La ceniza fermentada es uno de esos métodos. Se utilizaba en los huertos familiares, se perfeccionaba en los jardines de los monasterios y se transmitía como técnica de supervivencia en tiempos de crisis. En la posguerra, cuando no había fertilizantes, la gente recordó este conocimiento. Hoy, en un mundo de abundancia, lo hemos olvidado. Pero la abundancia es frágil. Las cadenas de suministro pueden colapsar. Los precios pueden volverse inalcanzables. Y entonces necesitas conocimientos que funcionen con lo que tienes. Así que sumerjámonos de lleno en el mundo de la ceniza fermentada. ¿Qué es en realidad? ¿Por qué funciona? ¿Y cómo puedes utilizarla para que tus plantas no solo sobrevivan, sino que prosperen? Empecemos por la base. La ceniza es lo que queda cuando el material orgánico se quema por completo. Ceniza de madera, ceniza de paja, restos de plantas secas. Todo esto deja residuos minerales, y estos residuos son nutrientes concentrados. El potasio es el componente principal, con concentraciones de entre el 5 y el 15%, dependiendo de qué madera se haya quemado. Las maderas duras como el roble o el haya producen más ceniza y son más ricas en potasio que las coníferas.
Además, contiene fósforo, calcio, magnesio y oligoelementos como hierro, manganeso y zinc. Todos ellos son nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Pero aquí está el punto crucial. La ceniza pura, simplemente espolvoreada sobre el suelo, actúa demasiado rápido, es demasiado alcalina, puede alterar demasiado el pH del suelo y, en el peor de los casos, hacer más daño que bien. La fermentación lo cambia todo. A través de la fermentación, los nutrientes no solo se vuelven hidrosolubles, sino que también se unen a compuestos orgánicos que activan la vida del suelo. Los microorganismos, los hongos, las bacterias, todos se benefician de ello. La fermentación transforma los minerales brutos en alimento biológicamente disponible. Ahora podrías pensar, fermentación, eso suena complicado, pero es todo lo contrario. La fermentación es uno de los procesos bioquímicos más antiguos utilizados por el ser humano. Piensa en el chucrut, el pan, la cerveza. Los microorganismos descomponen el material orgánico y crean nuevos compuestos en el proceso. Con la ceniza fermentada ocurre lo siguiente. Coges ceniza de madera, la mezclas con agua, añades una fuente de carbono, por ejemplo, melaza, azúcar o incluso restos de plantas picados, y dejas reposar la mezcla en un recipiente cerrado o semiabierto. Los microorganismos del agua, del aire y de la propia ceniza empiezan a trabajar. Descomponen la fuente de carbono, fijan los minerales, crean enzimas y ácidos orgánicos que después darán vida al suelo. Este proceso dura entre 2 y 4 semanas, dependiendo de la temperatura y la composición. El resultado es un líquido de color marrón oscuro a negro que huele de forma intensa, terroso, ligeramente agrio, a veces un poco como compost viejo. Y este líquido es oro puro para tu jardín. Déjame explicarte por qué funciona esto, a un nivel que todo el mundo pueda entender. Imagina tu suelo como un organismo. Está vivo. En un puñado de suelo sano, hay más microorganismos que personas en la Tierra. Estos microorganismos necesitan comida, igual que nosotros. Cuando utilizas fertilizantes químicos, alimentas a la planta directamente. La planta absorbe los nutrientes, crece rápido, pero el suelo muere lentamente. Los microorganismos mueren de hambre, la vida del suelo desaparece. Con el tiempo, tienes un suelo muerto que solo sirve de sustrato, y la planta depende totalmente de los aportes sintéticos. Esto es como una persona que vive solo de soluciones nutritivas intravenosas. Funciona, pero no es saludable. La ceniza fermentada hace lo contrario. Alimenta la vida del suelo. Los microorganismos digieren los compuestos orgánicos de la ceniza fermentada y, como subproducto, liberan nutrientes que la planta puede absorber. Al mismo tiempo, producen humus, mejoran la estructura del suelo y aumentan la retención de agua. Es un ciclo vivo, y por eso las plantas no solo crecen más rápido, sino que también se vuelven más resistentes a las enfermedades, la sequía y las plagas. No estás construyendo un sistema dependiente, sino un sistema resiliente. Ahora probablemente te estarás preguntando, ¿cómo se hace esto exactamente? Te explicaré cada paso con tanto detalle que podrás empezar mañana mismo. Necesitas primero ceniza de madera. Importante, ceniza de madera no tratada. Nada de briquetas de carbón, ni madera tratada, ni madera pintada. Lo ideal es usar ceniza de una estufa de leña o de una hoguera donde estés seguro de que solo se quemó madera natural. La ceniza debe estar completamente fría. Necesitas aproximadamente una taza, que son unos 250 mililitros de volumen. Segundo, necesitas agua, preferiblemente de lluvia, porque es más blanda y contiene menos cloro. Si solo tienes agua del grifo, déjala reposar durante 24 horas para que el cloro se disipe. Necesitas unos 10 litros de agua para una mezcla base. Tercero, necesitas una fuente de carbono. La melaza es ideal porque contiene no solo azúcar, sino también minerales y vitaminas que promueven el crecimiento microbiano. Con 1 o 2 cucharadas de melaza es suficiente. Si no tienes melaza, el azúcar moreno,
o la fruta madura machacada también sirven. Cuarto, necesitas un recipiente. Un cubo de plástico con tapa es práctico, pero un tarro de cristal grande también funciona. Es importante que permitas parcialmente la entrada de oxígeno, pero no demasiado. De lo contrario, la mezcla se compostará en lugar de fermentar. Una tapa mal ajustada o un paño sobre la abertura es lo ideal. Y así es como debes proceder. Pon la ceniza en el recipiente. Luego, añade el agua y remuévelo todo bien. Verás que la ceniza se disuelve y el agua se vuelve gris y turbia. Ahora añade la melaza y vuelve a remover. La mezcla debe quedar bien ligada. Cierra el recipiente de forma holgada y colócalo en un lugar cálido, idealmente entre 15 y 25 grados centígrados. Después de 2 o 3 días, notarás que la consistencia cambia. El líquido se volverá más oscuro. A veces se forma una ligera espuma o una película en la superficie. Eso es normal. Son los microorganismos haciendo su trabajo. Remueve la mezcla cada pocos días para introducir oxígeno y evitar la podredumbre. Después de 2 semanas, el líquido debería ser de color marrón oscuro a negro, oler intensamente y tener una consistencia ligeramente aceitosa. Ese es el momento en que tu ceniza fermentada está lista. Ahora viene la parte más importante, la aplicación. La ceniza fermentada está muy concentrada. No debes verterla nunca sin diluir sobre tus plantas, ya que las quemarías. La regla de oro es una parte de ceniza fermentada por cada 10 o 20 partes de agua. Esto significa que si tienes 1 litro de ceniza fermentada, lo diluyes con entre 10 y 20 litros de agua. Vierte la solución diluida directamente sobre el suelo alrededor de la planta, no sobre las hojas. El suelo absorbe los nutrientes, la vida del suelo se activa y en pocos días verás cambios. Las hojas se volverán más oscuras, más fuertes y el crecimiento se acelerará. El efecto es espectacular, especialmente en plantas muy exigentes como tomates, calabazas, coles y calabacines. Pero también puedes usar ceniza fermentada en árboles frutales, arbustos de bayas e incluso en el césped. La aplicación debe repetirse cada 2 o 4 semanas, especialmente durante la fase principal de crecimiento en primavera y verano. Esto es crucial. La ceniza fermentada no es una cura milagrosa que convierte un suelo malo en uno bueno si no haces nada más. Es una herramienta, una muy poderosa, pero funciona mejor en un sistema que ya se basa en principios saludables. Eso significa que debes seguir añadiendo materia orgánica a tu suelo. Compost, acolchado, abono verde. No debes sobrefertilizar el suelo, ni cavar demasiado profundo, ni dejarlo constantemente desnudo. La ceniza fermentada es el turbocompresor que eleva un sistema que ya es bueno a un nivel sobresaliente. Ahora profundicemos y hablemos de la ciencia que hay detrás, porque el conocimiento es poder, y cuanto mejor entiendas lo que ocurre, más intencionadamente podrás usarlo. El potasio, el componente principal de la ceniza, es vital para las plantas. Regula el equilibrio hídrico en las células. Activa enzimas importantes para la fotosíntesis y la síntesis de proteínas. Fortalece las paredes celulares y hace que la planta sea más resistente a las enfermedades y las heladas. Las plantas que reciben suficiente potasio tienen tallos más gruesos, colores más vibrantes y mayores rendimientos. Pero el potasio por sí solo no basta. El fósforo, también contenido en la ceniza, es esencial para la transferencia de energía en la célula, para la formación de flores y para el desarrollo de las raíces. Sin fósforo, la planta permanece débil, apenas forma flores y produce poco fruto. El calcio estabiliza las membranas celulares y regula el nivel de pH en el suelo. El magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila. Sin magnesio, la planta no puede realizar la fotosíntesis. Todos estos elementos están presentes en la ceniza y a través de la fermentación se convierten en formas inmediatamente disponibles para las plantas. Pero eso es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es la vida del suelo. Cuando pones ceniza fermentada en la tierra, no solo alimentas a la planta, alimentas a miles de millones de microorganismos.
Bacterias como Azotobacter y Rhizobium pueden fijar el nitrógeno del aire y convertirlo en una forma que las plantas puedan usar. Los hongos como las micorrizas establecen relaciones simbióticas con las raíces de las plantas y aumentan su superficie centuplicándola, lo que permite a la planta absorber agua y nutrientes de forma más eficiente. Los protozoos y los nematodos se alimentan de bacterias y al hacerlo, liberan nutrientes que de otro modo quedarían retenidos en la biomasa microbiana. Este ciclo, esta red de millones de seres vivos, es lo que hace que el suelo esté vivo, y la ceniza fermentada es el combustible que mantiene viva esa red. Ahora se pone aún más emocionante, porque hay variaciones del método que puedes adaptar según tus necesidades y recursos. Una variante clásica es la adición de ortiga o consuelda durante la fermentación. La ortiga es rica en nitrógeno, hierro y sílice. La consuelda contiene altas concentraciones de potasio y fósforo. Si tienes hojas frescas de ortiga o consuelda, pícalas de forma vasta, añádelas al cubo de fermentación y obtendrás una mezcla aún más potente. Otra variante es la adición de microorganismos eficaces, o EM para abreviar. Se trata de mezclas de bacterias probióticas y levaduras que aceleran la fermentación y mejoran la calidad del producto final. Puedes comprar soluciones de EM o incluso fabricarlas tú mismo. Una cucharada de solución de EM por cada 10 litros de agua es suficiente para optimizar el proceso. Una tercera variante es el uso de harina de roca, como la harina de roca glacial o la bentonita. Estos polvos minerales aportan oligoelementos adicionales y mejoran la capacidad de intercambio catiónico del suelo, lo que significa que los nutrientes se almacenan mejor y es menos probable que se laven. Puedes añadir un puñado de harina de roca a la fermentación y obtendrás un fertilizante completo que cubre casi todas las necesidades de tus plantas. Muy poca gente recuerda esto, pero también hay errores que debes evitar por completo, porque pueden arruinar todo el proceso o incluso ser perjudiciales para tus plantas. Error número 1. Usar demasiada ceniza. Si usas más de una taza de ceniza por cada 10 litros de agua, la solución se vuelve demasiado alcalina, lo que puede alterar el equilibrio microbiano. Entonces, la fermentación no procederá correctamente y al final tendrás una lejía cáustica en lugar de una solución rica en nutrientes. Error número 2. Usar madera tratada. La madera pintada, la madera tratada a presión o la madera de demoliciones pueden contener metales pesados, productos químicos tóxicos o tintes que pasan a la ceniza. Si usas esa ceniza, estás envenenando tu suelo. Error número 3. Dejar que la mezcla repose demasiado tiempo sin remover. Si fermentas la mezcla durante 4 semanas o más, pero no la remueves nunca, pueden desarrollarse condiciones anaeróbicas que provoquen podredumbre. El líquido entonces no olerá a tierra, sino fatal, como a azufre o carne podrida. No debes usar una mezcla así porque contiene compuestos tóxicos que dañan las plantas. Error número 4. Aplicarla sin diluir. No puedo enfatizar esto lo suficiente. La ceniza fermentada está muy concentrada. Si la viertes directamente sobre las plantas, quemarás las raíces. La planta morirá. Diluye siempre, siempre. No te vayas, porque ahora llegamos a las aplicaciones avanzadas. Las técnicas que convierten a un buen jardinero en un jardinero extraordinario. Una de estas técnicas es la aplicación combinada con té de compost. El té de compost es básicamente una solución acuosa donde se pone compost maduro con agua y melaza y se airea para crear una solución microbiana altamente concentrada. Cuando combinas ceniza fermentada con té de compost, obtienes lo mejor de ambos mundos, los nutrientes de la ceniza y la microbiología viva del compost. Simplemente mezclas ambas soluciones en una proporción de 1:1, diluyes todo a la concentración habitual y lo viertes en el suelo. El efecto es espectacular. Plantas que antes estaban estancadas, literalmente, explotan con un nuevo crecimiento. Otra técnica avanzada es el abonado foliar. Normalmente no deberías pulverizar ceniza fermentada sobre las hojas porque es demasiado fuerte,
Pero si la diluyes muchísimo, por ejemplo, 1,50, y creas una niebla fina, las hojas pueden absorber los nutrientes directamente. Esto es particularmente útil para deficiencias de nutrientes que se manifiestan como hojas amarillas o trastornos del crecimiento. Una o dos aplicaciones como pulverización foliar pueden solucionar el problema en pocos días. Pero cuidado, pulveriza solo por la mañana o al atardecer, nunca a pleno sol de mediodía, de lo contrario las hojas se quemarán. Otra aplicación fascinante es usar ceniza fermentada como activador para tu montón de compost. Si tienes un montón de compost que no se calienta lo suficiente o se descompone lentamente, puedes verter ceniza fermentada diluida sobre él. Los microorganismos y los nutrientes aceleran el proceso de compostaje y en pocos días la temperatura sube, el olor mejora y el compost madura más rápido. Esto es especialmente práctico en otoño, cuando tienes grandes cantidades de hojas y restos de plantas que quieres compostar rápidamente. Incluso puedes tratar materiales difíciles, como astillas de madera o tallos gruesos, con ceniza fermentada para acelerar su descomposición. Hablemos ahora de la dimensión económica, porque es un aspecto que mucha gente pasa por alto. Un litro de fertilizante líquido orgánico comercial cuesta entre 10 euros y 20 euros, según la marca y la calidad. Con una taza de ceniza, un poco de melaza y agua, puedes producir entre 10 y 20 litros de ceniza fermentada que, al diluirse, rinden entre 200 y 400 litros de fertilizante listo para usar. El coste es prácticamente cero si tienes una estufa de leña, o de unos pocos euros si tienes que comprar la melaza. Esto no es solo una ventaja financiera, es un cambio de paradigma. Ya no dependes de las cadenas de suministro, la disponibilidad o las fluctuaciones de precios. Produces tu propio fertilizante a partir de productos de desecho que ya tienes. Eso es independencia. Eso es resiliencia. Ese es el futuro por el que todos deberíamos esforzarnos. Pero va aún más allá. La ceniza fermentada también tiene aplicaciones fuera del jardín que deberías conocer. Una técnica antigua es el uso de lejía de ceniza para mejorar el suelo en áreas más grandes. Si tienes un terreno que ha estado agotado durante años, puedes regenerar sistemáticamente el suelo con ceniza fermentada. Divides el área en sectores, tratas cada sector uno tras otro con ceniza fermentada diluida y luego plantas un abono verde, como trébol o lupino. El abono verde fija nitrógeno adicional del aire, y cuando lo labras o lo usas como acolchado, se crea un suelo fértil donde antes no crecía nada. Esta técnica se utilizó en Alemania después de la guerra para volver a hacer utilizables los campos destruidos. Todavía funciona hoy y es casi gratis. Otra aplicación histórica es la producción de jabón blando o lejía de potasa a partir de ceniza. Si viertes agua caliente sobre ceniza de madera y la dejas reposar durante varias horas, se crea una solución alcalina que puedes usar como agente de limpieza. Esta es la forma original de jabón antes de que comenzara la producción industrial. También puedes usar esta lejía para descomponer materiales orgánicos como paja o fibras vegetales, lo que ayuda con el compostaje o la fabricación de papel. Estas son habilidades que pueden valer su peso en oro en una situación de crisis. Conocimientos que no dependen de la electricidad ni de la tecnología. Conocimientos que funcionan mientras puedas hacer fuego y recoger agua. Ahora nos ponemos filosóficos, pero quédate conmigo porque esto es importante. ¿Por qué se olvidó este conocimiento? ¿Por qué nadie habla de ello? La respuesta es simple y amarga al mismo tiempo. No hay un modelo de negocio. No se pueden registrar patentes sobre la ceniza. No se puede construir una marca que venda ceniza. En los últimos 100 años, la industria química ha invertido miles de millones para comercializar los fertilizantes sintéticos como algo superior, moderno y científico. Y en cierto modo, lo son. Actúan rápido, están estandarizados, son fáciles de usar, pero tienen un precio. Matan la vida del suelo, hacen que el suelo sea dependiente, contaminan las aguas subterráneas, su producción requiere mucha energía y no son sostenibles. La ceniza fermentada es lo contrario. Es lenta, está viva,
Es gratuita y por eso precisamente no ha encontrado lugar en un mundo orientado al beneficio. Pero tú y yo no formamos parte de ese sistema. Podemos decidir cómo gestionamos nuestros huertos. Podemos decidir si queremos ser dependientes o independientes. Déjame contarte una historia real que muestra por qué este conocimiento es tan importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba destruida. El suministro de alimentos colapsó. No había fertilizantes, ni máquinas, ni infraestructuras. La gente tuvo que improvisar. Mi abuelo, que vivía en un pequeño pueblo del sur de Alemania, me contaba cómo recogían la ceniza de las ruinas, la mezclaban con agua y estiércol de caballo y la llevaban a los campos. Plantaban patatas, remolachas, coles. Y las plantas no crecían de forma lujuriosa, pero crecían, sobrevivían. Y ese es exactamente el punto. En una crisis no se trata de lograr el mayor rendimiento o de cultivar la hortaliza perfecta. Se trata de sobrevivir. Y la ceniza fermentada es uno de los métodos más simples y robustos para producir alimentos incluso en las condiciones más difíciles. Esta historia me enseñó que el conocimiento no es algo abstracto. El conocimiento es vital y es nuestra responsabilidad transmitirlo. Ahora llegamos a un punto crítico que mucha gente malinterpreta. La ceniza fermentada no es adecuada para todos los suelos. Si tienes un suelo muy alcalino, por ejemplo, con un valor de pH superior a 7, debes tener cuidado. La ceniza aumenta aún más el nivel de pH, y eso puede ser problemático para muchas plantas. En esos casos, es mejor usar fertilizantes ácidos como el té de compost o la turba. Pero si tienes un suelo ácido, por ejemplo, en regiones con mucho bosque de coníferas o turba, la ceniza fermentada es una bendición. Neutraliza el ácido, introduce minerales y activa la vida del suelo. Por lo tanto, siempre debes conocer el valor de pH de tu suelo antes de empezar. Un simple kit de prueba de pH cuesta unos pocos euros y te da la información que necesitas. El valor de pH ideal para la mayoría de las hortalizas está entre 6 y 7. Si tu suelo está en este rango, puedes usar ceniza fermentada sin dudarlo. Si no, ajusta la cantidad o combínala con otros mejoradores del suelo. Otro aspecto que quiero abordar es el efecto a largo plazo. La ceniza fermentada no es una cura milagrosa de una sola vez. Despliega todo su efecto a lo largo de meses y años. Si la usas con regularidad, vas construyendo gradualmente un suelo cada vez más fértil y vivo. Es como una inversión. Las primeras aplicaciones traen resultados inmediatos, pero el verdadero valor se muestra después de la segunda, tercera o cuarta temporada. Cuando notas que tu suelo ya no necesita tantos cuidados, que las plantas se vuelven más fuertes por sí solas, que las plagas causan menos daños, ese es el momento en que comprendes que no solo estás cultivando plantas, sino que has creado un organismo vivo que se sostiene a sí mismo. Hablemos ahora de la escala, porque tal vez pienses que esto suena genial para un jardín pequeño. Pero, ¿qué pasa si tengo más terreno? ¿Qué pasa si gestiono media hectárea o tengo un huerto de frutales? La buena noticia es que la ceniza fermentada es perfectamente escalable. Solo necesitas recipientes más grandes. Un bidón de 200 litros, como los que se usan para el agua de lluvia, es ideal. Lo llenas con ceniza, agua, melaza, tal vez algo de ortiga o consuelda, y lo dejas fermentar. Después de 2 semanas, tienes 200 litros de concentrado que, al diluirse, rinden de 2.000 a 4.000 litros de fertilizante listo para usar. Con eso puedes tratar media hectárea. Los costes son mínimos, el trabajo es poco y el efecto es masivo. Muchas granjas pequeñas que se centran en la permacultura o la agricultura regenerativa utilizan exactamente este método para aumentar sus rendimientos sin depender de insumos químicos. También hay aplicaciones comerciales. En algunos países, especialmente en Asia, la ceniza fermentada se utiliza como enmienda del suelo en la agricultura ecológica. Hay empresas que venden mezclas especializadas, a menudo bajo nombres como zumo de plantas fermentado o lejía bokashi. Pero en esencia, es el mismo principio. Ceniza, fermentación
Microorganismos. Tú puedes hacer esto por ti mismo, gratis, y tienes pleno control sobre la calidad y la composición. Ahora llego a un punto que a menudo se pasa por alto, pero que es sumamente importante: el almacenamiento. La ceniza fermentada no tiene una vida útil ilimitada. Si la dejas reposar demasiado tiempo, pierde su eficacia. Los microorganismos mueren, los compuestos orgánicos se descomponen más, y al final, tienes un líquido inerte que casi no tiene efecto. El tiempo óptimo de almacenamiento es de 3 a 6 meses si se mantiene en un lugar fresco y oscuro. Lo ideal es ponerlo en un sótano o cobertizo, donde la temperatura se mantenga relativamente constante. Si produces cantidades mayores, planifícalo para usarlas en una sola temporada. También puedes congelar el concentrado. Eso preserva los microorganismos y los nutrientes, pero es bastante poco práctico. Es mejor producir solo lo que necesites. Otro consejo para usuarios avanzados: también puedes usar la ceniza fermentada como base para fertilizantes sólidos. Para ello, mezcla el concentrado con harina de roca o arcilla hasta formar una masa húmeda y pulposa. Dale forma de pequeñas bolas o pellets a esta masa y sécalas al sol. Puedes guardar los pellets secos e incorporarlos al suelo según sea necesario. Liberan los nutrientes lentamente a lo largo de semanas y meses, y son especialmente prácticos para plantas en macetas o para árboles que solo quieras fertilizar 1 o 2 veces al año. Esta técnica proviene de la agricultura japonesa y se ha utilizado allí durante siglos. Ahora quiero hablar del nivel espiritual o filosófico. Aunque esto pueda sonar inusual, para mí la ceniza fermentada es algo más que un fertilizante. Es un símbolo de transformación. Piénsalo, coges algo que parece muerto, que está quemado, que la mayoría de la gente considera desperdicio, y lo transformas en algo vivo, algo que promueve el crecimiento, que crea vida. Eso es alquimia en el sentido más puro de la palabra, y es una metáfora de lo que podemos hacer en nuestras vidas. Podemos coger las crisis, los contratiempos, los restos aparentemente inútiles y convertirlos en algo valioso. Podemos crear nueva vida a partir de las cenizas. Esto no es una tontería esotérica. Es una filosofía práctica y centrada en la vida basada en miles de años de experiencia humana. Ahora se vuelve aún más práctico, porque quiero enseñarte cómo usar de forma óptima la ceniza fermentada en las diferentes estaciones. En primavera, cuando las plantas despiertan del letargo invernal, la ceniza fermentada es ideal para impulsar el crecimiento. Los días se hacen más largos, las temperaturas suben y las plantas necesitan de repente mucha energía. Una aplicación de ceniza fermentada en marzo o abril les da el empujón que necesitan. En verano, durante la fase principal de crecimiento, deberías fertilizar cada 2 o 3 semanas, especialmente las plantas más exigentes. Asegúrate de que el suelo no se seque, porque los nutrientes solo pueden absorberse si hay suficiente agua presente. En otoño, después de la cosecha, puedes usar ceniza fermentada para preparar el suelo para el invierno. Una última aplicación en septiembre u octubre ayuda a estabilizar el suelo y a fortalecer la vida del mismo para que sobreviva al invierno. En invierno, el jardín descansa y tú fabricas nuevas provisiones para estar listo en primavera. Un malentendido común que quiero aclarar: la ceniza fermentada no es una panacea contra plagas o enfermedades. Fortalece a las plantas, haciéndolas más resistentes, pero no sustituye a otras medidas como la rotación de cultivos, la asociación de plantas o el control biológico de plagas. Un jardín sano se basa en muchos principios que trabajan juntos. La ceniza fermentada es una parte importante de este sistema, pero no es el sistema en sí. Míralo como una herramienta en una caja de herramientas. Cuantas más herramientas domines, mejor podrás reaccionar cuando surjan problemas. Ahora quiero hablar del futuro, de lo que podría venir y de por qué conocimientos como este son cada vez más importantes, no menos. Nos enfrentamos a desafíos globales: cambio climático, escasez de recursos, inestabilidad geopolítica. La producción de alimentos es cada vez más difícil, más impredecible.
Los fenómenos meteorológicos extremos destruyen las cosechas. Las cadenas de suministro se vuelven más frágiles. En este mundo, la autosuficiencia no es una idea romántica, sino una estrategia racional. Y la autosuficiencia no significa que tengas que vivir solo en una granja. Significa que posees las habilidades para cuidar de ti mismo y de tu familia en una emergencia. La ceniza fermentada es una de esas habilidades. Es sencilla, es barata, funciona y te devuelve un poco de control en un mundo que se siente cada vez más incontrolable. Hablemos ahora de comunidad, porque el conocimiento solo alcanza su pleno poder cuando se comparte. Cuando empieces a usar ceniza fermentada y veas los resultados, cuéntaselo a los demás. Enséñales a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. Comparte tus experiencias en foros de jardinería, en redes sociales, en huertos comunitarios locales. Cuantas más personas posean este conocimiento, más resiliente se vuelve toda la comunidad. Imagina que 10 hogares de tu vecindario conocieran esta técnica. Si llega una crisis, esos 10 hogares pueden apoyarse mutuamente, compartir recursos, intercambiar conocimientos. Esa es la verdadera seguridad, no la seguridad abstracta prometida por los gobiernos o las corporaciones. Ahora llegamos a un aspecto que a menudo se ignora, la ética del suelo. El suelo no es solo un sustrato sobre el que crecen las plantas. El suelo es un organismo vivo, un ecosistema que tarda miles de años en desarrollarse. Cada año perdemos millones de toneladas de suelo fértil en todo el mundo a causa de la erosión, la agricultura intensiva y el asfaltado. Si seguimos así, en unas pocas generaciones gran parte de la tierra será estéril. La ceniza fermentada es un método para regenerar el suelo, no para destruirlo. Cuando la usas, estás eligiendo una forma de agricultura que es sostenible, que construye el suelo en lugar de explotarlo. Eso no es solo práctico, es ético. Es una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Un consejo práctico para quienes viven en la ciudad: la ceniza fermentada también funciona en macetas y jardineras. Si solo tienes un balcón pequeño, puedes cultivar tomates, hierbas y lechugas. Necesitas tierra de alta calidad, suficiente luz solar y ceniza fermentada como fertilizante. Los principios son los mismos, solo la escala es menor, y el efecto es igual de impresionante. He hablado con personas que viven en pisos en medio de grandes ciudades y que han convertido sus balcones en pequeños oasis utilizando ceniza fermentada. Es posible, solo tienes que empezar. Ahora quiero responder a algunas preguntas comunes que surgen constantemente. Pregunta 1. ¿Puedo usar también ceniza de barbacoas de carbón? No. El carbón vegetal suele estar tratado con productos químicos. Estos aceleran el encendido o prolongan el tiempo de combustión. Estos químicos son tóxicos para el suelo. Usa solo ceniza de madera natural. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo tarda en verse los resultados? Normalmente se ven los primeros cambios en un plazo de 7 a 10 días. Las hojas se vuelven más fuertes y el crecimiento se acelera. El efecto completo se despliega a lo largo de semanas y meses. Pregunta 3. ¿Puedo usar demasiada ceniza fermentada? Sí, sin duda. La sobrefertilización es tan perjudicial como la falta de nutrientes. Cíñete a las diluciones e intervalos de aplicación recomendados. Pregunta 4. ¿Qué hago si la fermentación sale mal? Si la mezcla huele a podrido o se forma moho, deséchala y empieza de nuevo. Ten cuidado de remover la mezcla regularmente y de no dejarla reposar demasiado tiempo. Pasemos ahora a un tema avanzado para aquellos que realmente quieran profundizar. Puedes combinar la ceniza fermentada con otros aportes naturales para crear fertilizantes personalizados para plantas específicas. Los tomates, por ejemplo, necesitan mucho potasio, pero también calcio para evitar la podredumbre apical. Puedes añadir cáscaras de huevo trituradas a tu ceniza fermentada, que aportan calcio. Las patatas necesitan potasio y fósforo, pero menos nitrógeno. De lo contrario, forman demasiado follaje y pocos tubérculos. Puedes mezclar la ceniza fermentada con harina de huesos, que es rica en fósforo.
A los arbustos de bayas les encanta el suelo ácido y necesitan hierro. Puedes mezclar la ceniza fermentada con turba o pozos de café para bajar el valor del pH y aportar nutrientes al mismo tiempo. Esto requiere algo de experimentación, algo de experiencia, pero es posible y es divertido. Es como cocinar. Aprendes las recetas básicas y luego empiezas a improvisar. Otro punto que me toca de cerca: documenta tus resultados. Lleva un diario de jardín. Anota cuándo aplicaste la ceniza fermentada, en qué concentración, en qué plantas. Anota cómo reaccionaron las plantas, si hubo problemas, qué funcionó bien. Con los años, esto crea un tesoro de conocimientos que es insustituible. Llegas a conocer tu suelo, tus plantas, tus métodos. Te vuelves mejor año tras año. Y puedes transmitir este conocimiento a tus hijos, a tus nietos, a tu comunidad. Ahora quiero hablar de un aspecto que a menudo se subestima: el efecto psicológico. Cuando empiezas a fabricar tu propio fertilizante, cuando ves cómo surge algo valioso de los productos de desecho, cuando observas cómo prosperan tus plantas, algo cambia en ti. Te sientes menos indefenso, menos dependiente. Desarrollas un sentido de autoeficacia, la sensación de que tienes control sobre tu vida, al menos en este ámbito. Y este sentimiento se irradia. Influye en cómo afrontas otros problemas, en cómo gestionas las crisis. No es casualidad que las personas que practican la jardinería suelan estar más equilibradas, más contentas, más resilientes. Es la conexión con la tierra, con la naturaleza, con los procesos fundamentales de la vida. Permíteme ahora reunir todos los principios para que puedas ver el panorama general. La ceniza fermentada es más que un fertilizante. Es una herramienta para la regeneración del suelo. Es una estrategia económica que te hace independiente. Es parte de una agricultura sostenible y ética. Es un símbolo de transformación y resiliencia. Es una habilidad que puedes aplicar en cualquier situación, ya tengas un jardín grande o solo un balcón. Es un conocimiento que funciona, que es sencillo, que se puede transmitir. Y todos estos aspectos trabajan juntos. Cuando empiezas a usar ceniza fermentada, no solo estás empezando a fertilizar, estás empezando a construir un sistema que es sostenible a largo plazo, que es resiliente, que te asegura a ti y a tu familia. ¿Por qué funciona tan bien este sistema? Porque se basa en principios naturales. La naturaleza no conoce los residuos. Todo se recicla. Todo tiene un lugar en el ciclo. La ceniza es lo que queda cuando la madera se quema. En la naturaleza, esta ceniza sería lavada hacia el suelo por la lluvia, colonizada por microorganismos y absorbida por las plantas. No estamos haciendo nada diferente. Solo estamos acelerando este proceso. Lo estamos haciendo con un propósito. Lo estamos optimizando. Pero no estamos inventando nada nuevo. Estamos trabajando con la naturaleza, no contra ella. Y ese es el secreto del éxito a largo plazo. Ahora llegamos al clímax emocional, porque quiero que entiendas lo que realmente está en juego. Vivimos en una época en la que la mayoría de la gente no tiene ni idea de dónde viene su comida. Van al supermercado, compran, consumen. Si el supermercado está cerrado, si las cadenas de suministro colapsan, están indefensos. Pero tú no. Si posees este conocimiento, si sabes cómo producir alimentos con los medios más sencillos, eres libre. Libre del miedo, libre de la dependencia, libre de la incertidumbre que paraliza a tanta gente. Ese es el verdadero significado de la autosuficiencia. No se trata de ser autárquico, se trata de tener opciones. Se trata de seguir siendo capaz de actuar en cualquier situación. Y por eso, precisamente, la ceniza fermentada es tan valiosa. Es lo suficientemente sencilla como para que cualquiera pueda fabricarla. Es lo suficientemente eficaz como para que realmente funcione. Es lo suficientemente sostenible como para que puedas usarla durante décadas sin consumir recursos que escasean. Es el ejemplo perfecto de tecnología resiliente, tecnología que funciona incluso si todo lo demás colapsa. Imagina cómo podría ser el mundo si más gente tuviera este conocimiento. Imagina si cada hogar produjera, aunque fuera solo el 10% de su propia comida.
Imagina si cada comunidad tuviera huertos comunitarios donde se utilizara la ceniza fermentada y otros métodos sostenibles. Imagina si ya no dependiéramos de un sistema que nos alimenta mientras podamos pagar, pero que nos deja en la estacada en cuanto llega una crisis. Eso no es una utopía, es factible. Empieza contigo, conmigo, con cada individuo que decide asumir su responsabilidad. Quiero que te vayas de este video con una sensación clara. La ceniza fermentada no es un secreto que solo unos pocos conocen. Es un conocimiento que está al alcance de todo aquel que esté dispuesto a ensuciarse las manos. No es una cura milagrosa que resuelva todos los problemas. Es una herramienta, una de muchas, que puedes usar en tu vida para ser más resiliente, más independiente, más seguro. Y es un comienzo. Cuando empieces a usar ceniza fermentada, notarás que hay más cosas que puedes aprender. Compostaje, permacultura, recolección de semillas, conservas. Todas estas habilidades se basan unas en otras, y con cada habilidad que aprendes, te haces más fuerte. El mundo que nos rodea es cada vez más incierto, pero eso no significa que estemos indefensos. Al contrario, cada crisis es también una oportunidad para repensar, para volver a aprender, para tomar nuevos caminos. La ceniza fermentada es uno de esos caminos. Es un camino que te lleva de vuelta a las raíces, a lo básico, a lo que realmente importa. Comida, seguridad, comunidad, conocimiento. Estos son los pilares de una buena vida, y la ceniza fermentada es un bloque de construcción que encaja en cada uno de estos pilares. Te reto, pruébalo. No necesitas condiciones perfectas, no necesitas un jardín grande, no necesitas herramientas caras, solo necesitas ceniza, agua, melaza y la voluntad de aprender algo nuevo. Empieza poco a poco. Haz una primera tanda de 10 litros. Observa lo que pasa, aprende de tus errores y luego aumenta la escala. Todo viaje comienza con un primer paso, y ese primer paso es hoy, ahora. Y si tienes éxito, si ves cómo crecen tus plantas, cómo tu suelo cobra vida, comparte este conocimiento. Habla con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos. Enséñales lo que es posible. Construye una comunidad basada en el conocimiento, en la resiliencia, en el apoyo mutuo. Porque eso es lo que nos sacará adelante en los retos que vienen. No el gobierno, no las corporaciones, sino nosotros mismos, juntos. Por último, me gustaría pedirte algo. Si este video te ha ayudado, si sientes que has aprendido algo valioso, suscríbete a este canal, dale a la campanita para no perderte ningún video nuevo. Deja un me gusta, porque eso ayuda a que este conocimiento se difunda más. Y sobre todo, escribe un comentario. Cuéntame qué te ha parecido, qué experiencias has tenido, qué dudas tienes. Leo cada comentario y respondo lo mejor que puedo. Este canal no es una calle de sentido único, es una comunidad, y tú ya formas parte de ella. Comparte este video con personas que puedan necesitarlo, con amigos que tengan huerto, con familiares interesados en la autosuficiencia, con vecinos que busquen formas de ser más independientes. Cada vez que se comparte este video, el conocimiento llega a otra persona. Y cada persona que posee este conocimiento es una ganancia para todos nosotros. Antes de que te vayas, déjame profundizar aún más en los aspectos prácticos que marcan la diferencia entre alguien que usa ceniza fermentada y alguien que la domina. Hay matices, detalles, sutilezas que marcan la diferencia entre unos buenos resultados y unos resultados extraordinarios. Y quiero darte esos detalles ahora. Empecemos por la calidad de la ceniza misma, porque no todas las cenizas son iguales. Mencioné antes que las maderas duras como el roble y el haya son más ricas en ceniza. Pero permíteme ser más preciso. La ceniza de madera de roble contiene de media entre un 12 y un 15% de potasio, además de un 3% de fósforo y entre un 25 y un 30% de calcio. La madera de haya es similar. La ceniza de madera de abedul tiene un contenido de potasio algo menor, pero es rica en oligoelementos como el manganeso. La ceniza de coníferas, es decir, de abeto, pino o picea, contiene menos potasio,
a menudo solo entre un 5 y un 8%, pero más silicio, que es importante para la estabilidad celular de las plantas. Así que, si tienes la opción, mezcla diferentes tipos de ceniza para obtener un espectro de nutrientes más amplio. Una mezcla de 2/3 de ceniza de madera dura y 1/3 de ceniza de coníferas arroja un perfil equilibrado ideal para la mayoría de las plantas. Hay otro aspecto de la calidad de la ceniza al que casi nadie presta atención: la temperatura de combustión. La madera que arde a temperaturas muy altas, como en las estufas modernas de alto rendimiento, produce una ceniza más fina y pura, con una mayor concentración de minerales. La madera que arde lentamente a temperaturas bajas, como en un fuego abierto, produce ceniza que aún contiene restos de carbón vegetal. Estos restos de carbón no son malos, al contrario, actúan como carbón activado en el suelo, fijando contaminantes y mejorando la estructura del suelo, pero diluyen la concentración de nutrientes. Por lo tanto, si usas ceniza de un fuego abierto, necesitas un poco más, aproximadamente 1,5 tazas en lugar de 1 taza por cada 10 litros de agua. Pasemos ahora a un tema avanzado que muy poca gente conoce: el control de la temperatura durante la fermentación. La temperatura ideal se sitúa entre los 18 y los 25 grados centígrados. A temperaturas más bajas, la fermentación se ralentiza drásticamente. Puede tardar de 4 a 6 semanas. A temperaturas más altas, por encima de los 30 grados centígrados, existe el riesgo de que bacterias indeseables tomen el control y la mezcla se eche a perder. En verano, cuando hace calor, pon el recipiente en el sótano o en un lugar sombreado. En invierno, cuando hace frío, puedes colocar el recipiente cerca de un radiador o envolverlo en una manta para mantener el calor. Algunos jardineros avanzados incluso utilizan calentadores de acuario que cuelgan en el cubo de fermentación para mantener la temperatura constante. Esto no es estrictamente necesario, pero optimiza el proceso. Otro detalle que a menudo se pasa por alto es el contenido de oxígeno durante la fermentación. La fermentación puede ser aeróbica, es decir, con oxígeno, o anaeróbica, sin oxígeno. Ambos procesos producen productos finales diferentes. La fermentación aeróbica produce más ácidos orgánicos y enzimas que estimulan directamente la vida del suelo. La fermentación anaeróbica produce más alcoholes y ácido láctico, que tienen un efecto conservante y suprimen los gérmenes patógenos. La ceniza fermentada ideal es una mezcla de ambos. Esto se consigue no sellando el recipiente herméticamente, sino cubriéndolo solo de forma holgada y removiendo cada 3 o 4 días. Al remover, introduces oxígeno en las capas superiores, mientras que las capas inferiores permanecen anaeróbicas. Después de 2 semanas, tienes una mezcla perfectamente equilibrada. Hablemos de grupos de plantas específicos y de cómo optimizar la ceniza fermentada para cada uno. Los tomates son plantas muy exigentes que necesitan mucho potasio, especialmente durante la formación del fruto. Si tus tomates se quedan verdes y no maduran, suele ser un signo de deficiencia de potasio. La ceniza fermentada soluciona eso en 2 semanas. Pero los tomates también necesitan calcio para evitar la podredumbre apical, esas manchas negras en la parte inferior del fruto. Añade cáscaras de huevo trituradas a tu ceniza fermentada, más o menos un puñado por cada 10 litros, y cubrirás ambas necesidades. Las patatas son diferentes, necesitan potasio y fósforo, pero demasiado nitrógeno hace que produzcan hojas en lugar de tubérculos. Usa ceniza fermentada, pero no la combines con fertilizantes ricos en nitrógeno como el purín de ortigas. Vierte la solución diluida cuando las plantas tengan unos 20 centímetros de altura y repite cada 3 semanas hasta la floración. Las brasicáceas, es decir, el brócoli, la coliflor, la col blanca o la col rizada, también son muy exigentes, pero tienen necesidades especiales. Necesitan mucho boro, un oligoelemento que a menudo falta en el suelo. La deficiencia de boro provoca tallos huecos y un crecimiento atrofiado. La ceniza de madera contiene boro, pero a menudo en cantidades pequeñas.
Puedes enriquecer tu ceniza fermentada con una pizca de bórax. Pero cuidado, el boro es tóxico en dosis altas. Media cucharadita por cada 20 litros de agua es suficiente. O puedes usar algas marinas, secas y trituradas, como fuente natural de boro. Las algas también son ricas en yodo y otros oligoelementos que promueven el crecimiento de las plantas. Las bayas, como las fresas, frambuesas, moras o arándanos, tienen sus propios requisitos muy específicos. Estas plantas prefieren suelos ligeramente ácidos, con un valor de pH entre 5 y 6. La ceniza fermentada aumenta el nivel de pH, por lo que resulta problemática para estas plantas si se aplica sin diluir o con demasiada frecuencia. La solución es mezclar la ceniza fermentada con componentes ácidos. La turba reduce el nivel de pH, al igual que los pozos de café, el compost de agujas de pino o el azufre. Mezcla tu ceniza fermentada en una proporción de 1:1 con pozos de café antes de fermentarla y obtendrás una solución ligeramente ácida y rica en nutrientes que es perfecta para las bayas. Alternativamente, usa ceniza fermentada solo una vez en primavera, muy diluida, 1:30, y riega el resto de la temporada con agua de lluvia o té de compost. Los árboles frutales son proyectos a largo plazo, y aquí es donde la ceniza fermentada muestra su verdadera fuerza. Manzanos, perales, cerezos, ciruelos, todos se benefician de una fertilización anual con ceniza fermentada en primavera, justo antes de que broten las yemas. Pero la aplicación es diferente a la del huerto. Se cavan pequeños agujeros o ranuras en la zona de goteo de la copa, el área bajo las ramas más externas, y se vierte la solución diluida directamente en esos agujeros. Las raíces absorben los nutrientes y a lo largo de la temporada, verás que los frutos se vuelven más grandes, más dulces y de color más intenso. En los árboles jóvenes que aún no dan fruto, la ceniza fermentada promueve el crecimiento de las raíces y el desarrollo de la copa. En los árboles viejos que se han debilitado, un tratamiento intensivo durante 2 o 3 años puede, literalmente, rejuvenecer el árbol. Hablemos ahora de un tema que confunde a muchos: combinar la ceniza fermentada con otros fertilizantes orgánicos. ¿Se puede combinar la ceniza fermentada con el compost? Sí, absolutamente. Y el resultado es mejor que la suma de sus partes. El compost aporta materia orgánica que mejora la estructura del suelo y una amplia gama de nutrientes de liberación lenta. La ceniza fermentada aporta minerales disponibles de inmediato y activa la vida microbiana del compost. Cuando incorpores compost a tu bancal, riégalo después con ceniza fermentada diluida y verás con qué rapidez responden las plantas. ¿Se puede combinar la ceniza fermentada con estiércol animal? Sí, pero con precaución. El estiércol animal, especialmente el de gallina o el de caballo, es muy rico en nitrógeno. Si se usan ambos al mismo tiempo, puede producirse una sobrefertilización, lo que da lugar a un crecimiento excesivo de las hojas y a plantas débiles y susceptibles. Es mejor incorporar el estiércol durante el otoño, cuando el huerto descansa, y usar la ceniza fermentada en primavera y verano, cuando las plantas están creciendo activamente. Una aplicación fascinante que proviene de la agricultura tradicional coreana es la fabricación de bokashi con ceniza fermentada. El bokashi es material orgánico fermentado, normalmente restos de cocina, que ha sido tratado con microorganismos eficaces. Puedes mezclar tus residuos de cocina fermentados con ceniza fermentada y obtendrás un superfertilizante que aporta tanto nutrientes como microbiología viva. El proceso es sencillo. Recoges los restos de cocina en un cubo hermético, los pulverizas cada pocos días con ceniza fermentada muy diluida y después de 2 semanas tienes un material ácido y fermentado que puedes incorporar directamente al suelo o seguir compostando. Este método es ideal para la gente de ciudad que tiene poco espacio, pero quiere reciclar sus restos de cocina de forma útil. Ahora quiero hablar de estrategias estacionales que mejorarán drásticamente tus resultados. A principios de primavera, cuando el suelo todavía está frío, los microorganismos duermen. Una aplicación de ceniza fermentada en este momento serviría de poco, porque los nutrientes no se absorberían.
La mejor estrategia es precalentar primero el suelo, por ejemplo, con plástico de acolchado negro o manta térmica transparente, y fertilizar solo cuando la temperatura del suelo haya subido por encima de los 10 grados centígrados. En pleno verano, cuando hace calor y está seco, el agua se evapora rápidamente y la concentración de nutrientes en el suelo aumenta, lo que puede provocar estrés salino. Durante este tiempo, usa la ceniza fermentada más diluida, 1,30 o incluso 1,40, y riega temprano por la mañana o tarde por la noche, cuando las temperaturas son más bajas. En otoño, después de la cosecha, es el momento perfecto para preparar el suelo para el año que viene. Una aplicación generosa de ceniza fermentada, seguida de un abono verde como centeno de invierno o facelia, construye el suelo durante la estación fría. Un problema común que veo una y otra vez es el almacenamiento incorrecto de la propia ceniza antes de ser fermentada. La ceniza es higroscópica, lo que significa que atrae la humedad del aire. Si guardas la ceniza en un recipiente abierto, absorbe humedad, se apelmaza e incluso puede criar moho. Peor aún, cuando se humedece, los minerales empiezan a reaccionar y a oxidarse, lo que hace que pierdan su eficacia. Guarda siempre la ceniza en un recipiente hermético y en un lugar seco. Un cubo de plástico con tapa es ideal, o incluso un tarro grande de mermelada si solo tienes pequeñas cantidades. De esta forma, la ceniza se mantiene utilizable durante años. Pasemos ahora a un tema que es controvertido pero importante: el uso de la ceniza fermentada en la regeneración de suelos degradados. En todo el mundo hay enormes extensiones de tierra destruidas por la agricultura intensiva, el sobrepastoreo o la erosión. Esos suelos están muertos. No contienen casi materia orgánica. La vida del suelo se ha desvanecido. ¿Puede la ceniza fermentada salvar tales suelos? Por sí sola no, pero como parte de un sistema, sí. El proceso es largo y requiere mucho trabajo, pero funciona. Se empieza con un análisis del suelo para entender qué falta. Luego se introduce materia orgánica, por ejemplo, compost, acolchado o incluso paja. Sobre esto, se vierte ceniza fermentada para activar la vida microbiana. Luego se siembra un abono verde, idealmente una mezcla de leguminosas como el trébol o el lupino, que fijan nitrógeno, y gramíneas que formen raíces profundas y mejoren la estructura del suelo. Después de una temporada, se labra el abono verde y se repite el proceso. Al cabo de 3 a 5 años, tienes un suelo que vuelve a vivir, que vuelve a ser productivo. Este método se ha utilizado con éxito en proyectos de desertificación en África, para la recuperación de zonas mineras en Europa y para la restauración de estepas sobrepastoreadas en Asia. Funciona. Otro enfoque avanzado es el uso de ceniza fermentada en sistemas hidropónicos o semihidropónicos. Esto suena contradictorio, porque la hidroponía suele basarse en soluciones de nutrientes sintéticos, pero existe un movimiento de hidroponía orgánica en crecimiento donde solo se usan aportes naturales. La ceniza fermentada es perfecta para esto porque es hidrosoluble y no contiene partículas sólidas que puedan obstruir los conductos. Filtras la ceniza fermentada a través de un paño fino o un filtro de café, la diluyes mucho y la usas como parte de la solución nutritiva. Los resultados son impresionantes: crecimiento rápido, colores intensos, altos rendimientos, y todo ello sin productos químicos sintéticos. Conozco a jardineros en entornos urbanos que mantienen sistemas hidropónicos en balcones o sótanos y fertilizan exclusivamente con ceniza fermentada. Ahora quiero hablar de un tema que está cargado emocionalmente, pero que es importante: transmitir el conocimiento a la siguiente generación. Vivimos en una época en la que las habilidades prácticas están desapareciendo. La mayoría de los niños de hoy no tienen ni idea de cómo se producen los alimentos. No saben cómo plantar semillas, cómo hacer compost, cómo mejorar el suelo. No es su culpa, es un problema sistémico. Pero podemos cambiarlo, cada uno de nosotros. Si tienes hijos, nietos, sobrinos, llévalos al huerto. Enséñales cómo hacer ceniza fermentada. Hazles partícipes. Deja que remuevan la ceniza,
que rieguen las plantas, que vean los resultados. Puede que no lo aprecien de inmediato, pero el conocimiento se queda. Y al final, tal vez en 10 años, tal vez en 20, se acordarán y lo transmitirán ellos mismos. Así es como funciona la transmisión cultural. Así es como las habilidades sobreviven a través de las generaciones. Un consejo práctico para personas con limitaciones físicas. La ceniza fermentada también es accesible para quienes ya no tienen tanta movilidad o tienen dificultades para trabajar en el huerto. Puedes realizar el proceso de fermentación en la cocina o en el salón, en un cubo pequeño. Puedes usar bancales elevados que estén a una altura cómoda, o mesas de cultivo, o incluso macetas en el alféizar de la ventana. Los principios son los mismos. La autosuficiencia no es solo para los que están en plena forma y fuertes, es para todos. Y la ceniza fermentada es una herramienta inclusiva que cualquiera puede usar independientemente de su edad, forma física o experiencia. Hablemos ahora de escalabilidad económica, porque existe un potencial enorme para pequeñas empresas. Imagina que produjeras ceniza fermentada en cantidades mayores y la vendieras localmente. La demanda de fertilizantes orgánicos y sostenibles está aumentando, y mucha gente está dispuesta a pagar por ellos, especialmente si es un producto local y creíble. Podrías empezar con una configuración sencilla. Varios bidones de 200 litros, una fuente fiable de ceniza de madera, tal vez de pizzerías o panaderías locales que tengan hornos de leña, y una pequeña línea de embotellado. Vendes la ceniza fermentada en botellas de 1 litro con instrucciones de aplicación claras, tal vez incluso con un pequeño manual. Podrías ofrecer talleres para enseñar a la gente a hacerlo por sí misma. Esto no es solo un negocio, es un movimiento y es rentable. Los costes de producción son mínimos, el margen de beneficio es alto y estás haciendo algo bueno. Otro aspecto que debo mencionar es la situación legal. En la mayoría de los países, la ceniza fermentada no está regulada porque no se considera un fertilizante comercial. Puedes fabricarla y usarla para tu propio uso sin necesidad de permisos. Pero si quieres venderla, es posible que tengas que cumplir con ciertas normativas dependiendo de tu país y región. En Alemania, por ejemplo, los fertilizantes que se venden deben cumplir ciertas normas y estar etiquetados. Esto no es complicado, pero requiere cierta investigación. El punto más importante es ser honesto sobre lo que contiene tu producto, no hacer falsas promesas y asegurarse de que sea seguro. Si sigues estos principios, no hay razón para que no puedas construir un negocio legal y exitoso. Ahora quiero hablar de la dimensión espiritual, y sé que esto no es relevante para todos, pero para algunos es el aspecto más importante. Hay una profunda satisfacción en trabajar con las manos, trabajar con la tierra, crear vida. Cuando fabricas ceniza fermentada, formas parte de un ciclo ancestral. Coges lo que parece muerto y lo transformas en vida. Conectas con los ritmos de la naturaleza, con los ciclos de crecimiento y decadencia, con las fuerzas fundamentales que sostienen toda vida. Para mucha gente, esa es una experiencia espiritual, una experiencia de conexión, de significado, de propósito. Está bien si tú no sientes eso, pero si lo sientes, entonces sabes que estás haciendo algo más que fertilizar plantas. Estás haciendo algo sagrado. En conclusión, me gustaría recordarte que la perfección no es el objetivo. Cometerás errores. Tu primera tanda de ceniza fermentada puede que no sea perfecta. Tal vez huela un poco diferente a lo descrito. Tal vez no funcione tan bien como esperabas. Eso es normal. Eso es parte del proceso de aprendizaje. Todo maestro fue una vez un principiante. Todos los que hoy producen perfectamente ceniza fermentada cometieron errores al principio. La diferencia entre los que se rinden y los que tienen éxito es sencilla. Los que tuvieron éxito siguieron adelante. Aprendieron de sus errores, ajustaron, mejoraron. Y tú también puedes hacerlo. El mundo necesita gente como tú. Gente dispuesta a aprender, dispuesta a trabajar, dispuesta a asumir responsabilidades. Gente que entiende que la verdadera seguridad no viene de fuera, sino de dentro. De las habilidades que poseemos, de los conocimientos que tenemos,
de la comunidad que construimos. La ceniza fermentada es un símbolo de esta filosofía. Es sencilla, es poderosa, es accesible y es tuya. Nadie puede quitarte este conocimiento. Nadie puede impedirte usarlo. Te pertenece para siempre. Así que sal, ponte en marcha, haz tu primera tanda de ceniza fermentada, observa lo que pasa, aprende, comparte, crece y conviértete en la persona que estás destinada a ser. Alguien independiente, resiliente, que puede ayudar a los demás, que construye un futuro mejor, puñado a puñado de tierra. El futuro es incierto, pero no tiene por qué ser aterrador. Si tenemos las habilidades adecuadas, si poseemos el conocimiento correcto, si estamos listos para actuar, podemos superar cualquier desafío. La ceniza fermentada es una pequeña parte de esta preparación, pero es una parte importante. Es una parte que puedes poner en práctica hoy mismo. No esperes a la oportunidad perfecta. La oportunidad perfecta es ahora. Empieza, aprende, crece y conviértete en la persona que no solo sobrevive, sino que prospera, pase lo que pase. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por estar dispuesto a asumir tu responsabilidad. Gracias por formar parte de este movimiento. Este movimiento de vuelta a las raíces, de vuelta a la verdadera independencia, de vuelta a una vida que tiene sentido. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente fuerte, mantente curioso y mantente independiente. Si esta historia ha cambiado tu visión sobre lo que parecen ser desperdicios en tu vida, suscríbete a este canal y forma parte de nuestra comunidad. Estamos desenterrando los conocimientos que el tiempo casi ha olvidado. Sembremos juntos el futuro. Deja un me gusta para que este mensaje de independencia llegue a más personas todavía. El próximo tesoro de sabiduría se abrirá pronto para ti.